Capítulo 605. Persona lamentable. Capítulo doble. Te imploramos que nos ayudes, viejo Tai Bai. Le pido sinceramente al viejo señor que siga adelante y abogue por nosotros. Todo mi tribu, nuestros ancianos, los débiles, las mujeres y los niños también, el futuro de todos nuestros miembros de la tribu está en manos del Señor. En la habitación, un grupo de maestros Heu estaban arrodillados en el suelo, llorando profusamente o mostrando una expresión triste, estaban pidiendo ayuda desesperadamente a Tai Bai Yun Seng. Estos maestros Heu tenían identidades bastante especiales, todos eran los líderes de tribu de sus respectivas tribus. Tribu Lu, Tribu 11, todas estas tribus eran tribus de tamaño mediano o tribus de tamaño pequeño. Durante el proceso de desafiar el edificio 88 Truyang, sufrieron el mayor número de bajas. Si esto continuaba, podrían enfrentar la amenaza de ser aniquilados para siempre. Las veces anteriores, habían escrito cartas de solicitud como grupo, pidiendo retirarse, pero todas fueron duramente rechazadas por Ei Lulan. La supervivencia era la prioridad número 1. Las tácticas opresivas y totales de Ei Lulan ya habían dañado gravemente la supervivencia y el desarrollo de estas tribus pequeñas y medianas. Pero debido a la feroz reputación del Black Tyrant, estos líderes de tribu no se atrevieron a acercarse al propio Ei Lulan. Después de discutir entre ellos, decidieron acercarse conjuntamente a Tai Bai Yun Seng en busca de ayuda. Tai Bai Yun Seng era el actual maestro sanador número 1 en todas las llanuras del norte, era bien conocido por ser amable y misericordioso, su reputación en las llanuras del norte era insuperable. Ahora que se había convertido en el elder externo de la tribu Ei Lulan confiaba y dependía mucho de él. Si pudieran obtener la ayuda de Tai Bai Yun Seng, sus respectivas tribus podrían muy bien ganar el tiempo precioso para descansar y recuperarse. Por favor, levántense y hablen. Tai Bai Yun Seng los instó. Viejo señor, si no acepta nuestra solicitud, no nos levantaremos. Por favor, eche un vistazo a nuestras tribus, entonces entenderá nuestro dolor y pena. Nuestras heridas y bajas son simplemente demasiado grandes, nuestras mujeres han perdido a sus maridos, nuestros hijos han perdido a sus padres y nuestros ancianos han perdido a sus hijos. Viejo señor, por favor, vaya a hablar con Lord Ei Lulan, si esto continúa, nuestra tribu perecerá para siempre. HMPH, no morimos en el concurso de la corte imperial, sino que nos enfrentamos al exterminio dentro de la tierra bendecida de la corte imperial, si se corre la voz, ¿a dónde iría la reputación de la tribu Ei? Esto es simplemente demasiado irónico. Los líderes de las tribus hablaron uno tras otro, mantuvieron una actitud firme y se negaron a levantarse de la posición de rodillas. Suspiro. Tai Bai Yun Seng dejó escapar un largo suspiro. Para empezar, ya había estado muy disgustado con las acciones de Ei Lulan. Había suficiente tiempo para hacer esto lentamente, ¿por qué tenía que estar tan ansioso y apresurar su avance? Causando bajas tan graves y severas, no podía soportar ver esto en su corazón. Desde la perspectiva de Tai Bai Yun Seng, lo más probable es que perder el token de propietario durante el desafío de la segunda ronda haya provocado a Ei Lulan. Otra razón fue que los ancianos supremos de la tribu Ei lo estaban presionando mucho. Debido a esta presión, Ei Lulan no tuvo más remedio que darlo todo en desafiar las rondas. Sirvientes míos, vengan rápido y sírvante a los líderes de la tribu. Tai Bai Yun Seng instruyó a sus sirvientes. Luego se giró y consoló al grupo de líderes de la tribu. Este viejo hará todo lo posible para hablar con el jefe de tribu Ei Lulan, pero todo lo que puedo decir es que haré mi mejor esfuerzo. Viejo señor, usted es realmente una persona amable, es tan benévolo. Con la ayuda del viejo señor, es realmente la mayor fortuna de nuestra tribu. Viejo señor, esta es una carta de solicitud que hemos escrito colectivamente, estaremos esperando pacientemente las buenas noticias del viejo señor. Todos los jefes de tribu estaban llenos de gratitud y alegría.
Tai Bai Yun Seng recibió la carta de solicitud de ellos y la guardó en su bolsillo. Después de despedirse de los jefes de tribu, llegó al gran salón y buscó a Ei Lulan. Ei Lulan no estaba resolviendo los asuntos administrativos del ejército en el gran salón, sino que se estaba relajando en el jardín de flores. Tai Bai Yun Seng se apresuró rápidamente y cuando vio a Ei Lulan, este último estaba jugando al ajedrez en el pabellón del lago. Ei Lulan escuchó sus intenciones y primero lo rechazó estrictamente, pero cuando Tai Bai Yun Seng lo instó con razonamientos y palabras amables, Ei Lulan lentamente se volvió menos estricto al decir: ¿Qué tal esto? Puedo dejar que estas tribus descansen y se recuperen temporalmente, pero deben prestar todos sus gusanos Heu. Mi ejército seguirá avanzando, pero no podemos reducir nuestra fuerza solo por su ausencia. Cada gusano Heu que presten les dará derecho a una persona que pueda descansar. El gusano Heu de rango 2 eximirá a un maestro Heu de rango 2. Un gusano Heu de rango 3 eximirá a un maestro Heu de rango 3, y así sucesivamente. El señor jefe de la tribu es sabio y misericordioso. Agradeceré al jefe de la tribu por su magnanimidad en nombre de todas las diferentes tribus y sus miembros. Tai Bai Yun Seng sabía que este era el mejor resultado que podía obtener, por lo que regresó e informó a todos los jefes de tribu sobre este resultado. Los jefes de tribu se miraron mientras reflexionaban sobre esto, finalmente aceptando esta condición. Los gusanos Heu eran la base y la base de un maestro Heu. Los gusanos Heu que fueron prestados eran fáciles de dañar, pero era mucho mejor que perder sus propias vidas. Las bajas que enfrentaban estas tribus eran simplemente demasiado severas. Al día siguiente, Ei Lulan ordenó al ejército de la pancarta negra que fuera al área de descanso de las respectivas tribus y recogiera sus gusanos Heu. Llegar tarde no era una opción. También envió a Tai Bai Yun Seng para controlar la situación y resolver los asuntos administrativos pertinentes. Después de 3 días, este asunto finalmente se resolvió. Tai Bai Yun Seng regresó e informó a Ei Lulan, quien lo invitó a un banquete. Durante el banquete, Ei Lulan levantó su copa de vino mientras decía: Viejo señor, por favor beba. Fue una gran fortuna que el viejo señor se uniera a nuestra tribu, lo que permitió que el ejército enfrentara muchas menos bajas y lesiones. Viejo señor, revivió a innumerables personas, ha logrado grandes hazañas. No soy digno de tal elogio, pero tenemos que hacer todo lo posible en las cosas, ya sea que tengamos éxito o no depende del cielo. Con el cielo de la longevidad observándonos, solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Tai Bai Yun Seng mostró una mirada de vergüenza, respondiendo mientras levantaba su copa. El elogio de Ei Lulan le recordó a Gao Yang y Susai. En verdad, desde que regresó del salón de sangre, cada palabra de elogio que escuchó se sintió como un insulto, como comentarios sarcásticos que azotaban su alma. Pero hoy, después de resolver este asunto, resolvió el conflicto entre la tribu Ei y muchas tribus pequeñas y medianas, de alguna manera, salvó la vida de muchos maestros Heu. Esto lo hizo sentir un poco mejor. Con el cielo de la longevidad observándonos, solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Ei Lulan bebió su vino de un trago, dejándolo caer mientras murmuraba, suspirando. Las palabras del viejo señor son muy precisas y articuladas, está realmente bien dicho. El cielo de la longevidad nos está mirando, el camino hacia el futuro está lleno de misterio y circunstancias inesperadas, como mortales, solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. El Elder Tai Bai ya había hecho todo lo posible, yo, Ei Lulan, debería hacer lo mismo también. Tai Bai Yun Seng escuchó esto y de repente sintió que Ei Lulan tenía algún significado adicional en sus palabras, inmediatamente preguntó: Señor jefe de la tribu, ¿a qué se refiere con eso? Ei Lulan se rió de buena gana, estaba a punto de hablar cuando Eiso entró con un informe. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, su expresión era respetuosa y cautelosa, se acercó al lado de Ei Lulan y dijo: Informando al señor líder de la tribu, el ejército de la bandera negra no ha fallado a sus expectativas, ya las hemos resuelto apropiadamente. Tai Bai Yun Seng sintió el aura asesina a su alrededor y tuvo un presentimiento muy ominoso, rápidamente preguntó:
¿Qué quieres decir con que las resolviste apropiadamente? Eisu, ¿qué resolvieron ustedes? Eisu no habló, levantó las cejas mientras le daba a Tai Bai Yun-Seng una mirada fugaz, mostrando desdén en sus ojos hacia la actitud compasiva y benevolente de Tai Bai Yun-Seng. Jajaja, anciano Tai Bai. Es exactamente como dijiste, solo podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Estás haciendo tu mejor esfuerzo, y yo estoy haciendo lo mismo. Tengo que hacer todo lo posible para superar las rondas y cumplir la misión que me encomendó el Supremo Anciano. Dime, estas personas huyeron en medio de nuestra tarea, ¿qué crímenes han cometido? Pudieron desarrollarse hasta este punto porque confiaron en mí. Aprovecharse cuando pueden y esconderse cuando hay problemas, ¿existe algo tan fácil y simple en este mundo? HMPH. Si todos fueran así, ¿mi ejército tendría que seguir existiendo? ¿Habrá alguien que me desafíe en las rondas? Helulan dijo esto con un tono agudo y resuelto, sus ojos brillaban con una luz despiadada. Al decir esto, no hacía falta mencionar cuál era la tarea encomendada al ejército de la bandera negra. Eilulan, tú. Tai Bai Yun-Seng se levantó en un instante. Miró a Eilulan con una mirada furiosa, mostrando sorpresa, ira e incluso odio en su rostro. ¿Insolente? Eisu estaba disgustado y estaba a punto de atacar, pero Eilulan extendió su mano y lo detuvo. Anciano Tai Bai, no olvide su estatus actual. Eilulan guardó su expresión despiadada y sirvió otra copa de vino con indiferencia. Tai Bai Yun-Seng apretó los puños, su cuerpo temblaba de pura ira. Miró fijamente a Eilulan, quería reprenderlo, pero no salió ningún sonido de su boca. Eilulan se rió entre dientes, sirviendo una copa de vino para Tai Bai Yun-Seng personalmente. Señor, tome asiento, un paisaje tan hermoso y relajante combinado con buena comida y vino, no deberíamos desperdiciarlo. Al diablo con tu buena comida y vino. Tai Bai Yun-Seng barrió sus mangas furiosamente, con un fuerte golpe, todas las copas de vino cayeron al suelo. Helulan no se inmutó, en cambio señaló los platos en la mesa mientras se reía a carcajadas. Anciano Tai Bai, este es un banquete para celebrar su éxito. Si no fuera por su apoyo, ¿por qué confiarían tanto en nosotros y nos prestarían su Geu? Como no tenían sus gusanos Geu con ellos, mi ejército de la bandera negra pudo lanzarse rápidamente y derribarlos, aniquilándolos fácilmente. No tengo a nadie más que agradecer por esto. Tai Bai Yun-Seng escuchó esto y sintió como si un rayo lo hubiera golpeado, se tambaleó 3 pasos hacia atrás mientras su rostro se ponía completamente pálido como el papel. Eilulan, eres realmente un sinvergüenza sin escrúpulos. ¿Sin escrúpulos? No puedo creer esto, ¿estás diciendo cosas tan ingenuas? Anciano Tai Bai, también fuiste una vez el joven líder de una tribu, después de vivir tantos años, ¿no has visto la realidad de este mundo? Estos llamados asuntos políticos siempre han sido sucios. Tai Bai Yun-Seng quería reprenderlo, pero no había palabras que pudiera decir. Resopló fríamente, se dio la vuelta y se fue, saliendo del pasillo rápidamente sin siquiera volverse una vez. Señor líder de la tribu, ¿debo enviar gente a vigilar a Tai Bai Yun-Seng? Eisu preguntó. Eilulan levantó su copa de vino, su expresión era simple, sin un ápice de nerviosismo. Miró la espalda de Tai Bai Yun-Seng mientras se reía fríamente. Tai Bai Yun-Seng es simplemente un maestro Geu curativo, ¿de qué hay que tener miedo? ¿Su reputación? Jeje, después de este asunto, ¿quién se atrevería a creer en él de nuevo? Las buenas acciones pasan desapercibidas, mientras que las malas recorren 1000 li. Eisu escuchó esto y su corazón dio un vuelco. Cualquiera que ocupe un alto cargo político es realmente un intrigante insondable. En este punto, pudo ver que las acciones de Eilulan estaban matando 3 pájaros de un tiro. En primer lugar, al causar derramamiento de sangre en estas pequeñas y medianas tribus, estaba creando un ejemplo para mostrar a los demás. En segundo lugar, podría reprimir a Tai Bai Yun-Seng, haciéndole entender qué estatus tiene actualmente. En tercer lugar, es atacar la reputación de Tai Bai Yun-Seng para fortalecer su propio poder político.
Tai Bai Yun-sen caminó rápidamente hacia la escena del incidente. La masacre había terminado. Para crear más miedo en la gente, Eilulan no ordenó a sus hombres que limpiaran el área. Tai Bai Yun-sen miró a su alrededor, su expresión se volvió blanca y su corazón se estremecía. El palacio sagrado estaba teñido de sangre, cadáveres estaban por todas partes en el suelo. No solo hombres adultos fuertes, también había ancianos, débiles, mujeres y niños. Algunos de ellos tenían los ojos bien abiertos, muriendo una muerte indigna, algunos de ellos tenían sus brazos y piernas cortados, algunos fueron cortados a la mitad, era un espectáculo espantoso. Algunos tenían ropa desordenada, sus expresiones estaban retorcidas y en agonía, era evidente que habían sido humillados de manera inhumana antes de morir. Todo esto fue causado por mí. Si no fuera por mí confiando en Eilulan, si no fuera por mí tratando de mediar la tensión entre los dos. Fui demasiado tonto, fui demasiado ingenuo. No me las arreglé para ver las feas y malvadas intenciones de Eilulan. Todas estas personas, todas murieron porque confiaron en mí. El cuerpo de Tai Bai Yun-sen temblaba, el intenso olor a sangre lo estaba asaltando, y la escena de un mar de cadáveres tirados en el suelo estaba causando un gran impacto en su frágil estado mental. Su espalda estaba encorvada, el viento suave soplaba sobre él y hacía que su barba se moviera ligeramente, tenía arrugas profundas y una expresión aturdida, sus puños estaban fuertemente apretados, expresando silenciosamente el dolor, la agonía, el arrepentimiento y la autoculpa que estaba sintiendo en lo profundo de su corazón. Plop. Se arrodilló en el suelo débilmente, sosteniéndose con las manos mientras la sangre teñía sus palmas, sus rodillas y sus pantalones de un rojo brillante. Lo siento, lo siento. Tai Bai Yun-sen lloró profusamente, de repente, su rostro era como un río desbordado. Es una buena persona, aunque también hay oscuridad en su corazón, al final, hay un gran terror cuando uno está entre la vida y la muerte. Enfrentando la muerte, ¿qué persona normal no se perdería a sí misma? Lejos, en un rincón oculto, Fan Yuan había estado observando esto atenta y silenciosamente. Observó la escena con sus propios ojos. Resultó que la suerte del ataúd negro representaba un desastre severo que amenazaría su vida. El exterminio de estas tribus fue la mejor prueba de eso. Mientras tanto, la energía de muerte en su cuerpo era docenas de veces más espesa que la de los miembros de estas tribus, incluso 100 veces más espesa. Jeje, esto es tan interesante. Suerte, Los labios de Fan Yuan se curvaron en una sonrisa fría y arrogante, quería ver si esta supuesta mala suerte podía detenerlo en sus pasos. En esta vida, no hay persona, ninguna razón ni ninguna dificultad que pueda afectar mi determinación de seguir adelante. Su mirada era fría y firme como el hielo, mirando hacia Tai Bai Yun-sen. ¿Quién dijo que las personas amables serán recompensadas? Pensando en esto, la expresión fría de Fan Yuan se convirtió en una que tenía un rastro de sarcasmo. Entonces déjame ayudarte. Activó sus gusanos Geu en secreto, formando una voz ilusoria que era imposible de rastrear, mientras las ondas sonoras entraban en los oídos de Tai Bai Yun-sen una a una. El estado mental de Tai Bai Yun-sen estaba cerca de colapsar, su mente era extremadamente susceptible a las influencias. En este momento, podía escuchar una voz, sonaba igual que Gao Yang y Susai. Creo en ti, definitivamente nos salvarás, ¿verdad? Viejo, eres nuestro benefactor. Te estamos agradecidos, estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas para presentarnos y ayudarte. Tai Bai Yun-sen gritó de repente, abriendo los ojos abruptamente. Con su visión borrosa debido a sus lágrimas, miró el charco de sangre en el suelo. El charco de sangre ondulaba, mientras la pesadilla que lo perseguía aparecía una vez más, la imagen de Gao Yang y Susai muriendo del mar de bestias de sangre. El cuerpo de Tai Bai Yun-sen se estremeció, todavía estaba como una estatua, pero al momento siguiente, levantó la cabeza y gritó con toda su energía.
Su voz chillona y ronca resonó en este sangriento matadero. Jejeje, ji, jajaja. Cuando sus gritos terminaron, Tai Bai Jun Seng comenzó a reír como un maníaco. Su risa contenía la sensación de locura, pero también ira y tristeza, también había un rastro de burla hacia sí mismo, hacia el mundo mortal. ¿Loco? Está loco. El anciano Tai Bai se ha vuelto loco. Los maestros Heu de la tribu Ei que lo rodeaban gritaban en estado de shock. Mientras tanto, Fan Yuan estaba curvando sus labios y sonriendo. Era un transmigrante y también había renacido. Su rica experiencia de vida le había permitido comprender la psicología de las personas con un grado muy preciso. Tai Bai Jun Seng era una muy buena persona. Pero su acción subconsciente en el salón de sangre fue similar a una traición. Esta acción creó sospechas, dudas y negación que sentía hacia sí mismo en términos de sus valores personales. Si una persona se negara a sí misma y dudara de sí misma, sin duda caería en un profundo abismo de agonía. Muy evidentemente, Tai Bai Jun Seng estaba sufriendo mucho, sentía culpa en su corazón, casi todas las noches, era atormentado por una pesadilla similar. Para él, aceptar que tenía algún tipo de carácter despreciable y bajo como un hecho, sería imposible hacerlo. Toda su vida giró en torno a la justicia y la benevolencia, había caminado por este camino durante demasiado tiempo, quería volver a él, pero sabía que en lo más profundo de su corazón, esta acción formaba una barrera que no podía cruzar. Estaba atrapado en el abismo de la agonía, hundiéndose más y más profundo cuanto más luchaba. La solicitud de los líderes de la tribu hacia él era una oportunidad que tenía hacia la salvación y una redención por sus errores. Si realmente podía tener éxito, era sin duda la mejor medicina para pagar por sus pecados y podría perdonarse a sí mismo. Pero la verdad era que Eilulan ordenó una masacre, sin dejar atrás ni a una sola mujer o niño. Esto a su vez hizo que Tai Bai Jun Seng se convirtiera en el mayor asistente en esta ola de asesinatos. Su medicina se convirtió en un veneno que le perforaba el corazón, las intensas toxinas lo hicieron perderse a sí mismo, su estado mental estaba a punto de derrumbarse. En esta coyuntura, Fan Yuan lo empujó ligeramente, finalmente haciendo que Tai Bai Jun Seng explotara, rompiendo desde lo más profundo de su corazón. Quizás solo Fan Yuan podía entenderlo en este punto. Para decirlo de otra manera, después de buscar en su alma, se podría decir que Fan Yuan, que había visto toda la vida de Tai Bai Jun Seng, lo conocía íntimamente. Pero la cruel realidad era que esta persona no era su pariente ni su amigo, era un enemigo que conspiraba contra él. Fan Yuan, que estaba escondido en la oscuridad escuchando la risa de Tai Bai Jun Seng, observaba con expresión de aprecio, sonriendo levemente. Este era un anciano respetable y lamentable, gritó a pleno pulmón, en su risa, en su rostro lleno de lágrimas, se estaba cuestionando a sí mismo, estaba cuestionando la crueldad de este mundo mortal. El destino se estaba burlando de él y él era impotente para resistir. Si te niegas a ti mismo, ¿qué puedes hacer? Fan Yuan murmuró ligeramente, su mirada era tan profunda como la noche. ¿Ir al salón de sangre de nuevo e intentar desafiar la ronda? No, si estás ahí, tu mente estará llena de imágenes de Gao Yang y Zuzai. ¿Buscar ayuda? ¿Quién puede ayudarte ahora? Halulan. Se puede suponer que acabas de pelearte con él. O mejor dicho, incluso si consigues el geu de la vida útil, ¿podrás usarlo con tranquilidad? Jeje, tú, el actual, ¿qué opciones tienes? ¿Qué opciones puedes tomar todavía? Negarte a ti mismo, revolcarte en la autocompasión, sentir un dolor y una pena intensos, tú, una persona que se enfrenta a un juicio de conciencia, ¿qué opción tienes? En el corazón de Fan Yuan, una respuesta se estaba volviendo más clara. Por lo tanto, adelante, toma tu decisión y espero que no me decepciones. En la oscuridad, la mirada de Fan Yuan brillaba mientras miraba al loco Tai Bai Jun Seng. Tai Bai Jun Seng se reía salvajemente, su voz era amarga como si estuviera lamentándose.
Se rasgó la ropa, mientras las lágrimas y la mucosidad se mezclaban en su rostro. No tenía el comportamiento de un experto en el estado pico de rango 5 en este punto. Era alguien que temía a la muerte, pero también era una buena persona que fue acorralada por este cruel y frío mundo mortal. En verdad, él era más como un persona lamentable. Desde hace algún tiempo, un viento suave había comenzado a soplar. El viento gradualmente se hizo más y más grande, mientras las nubes se formaban en el cielo. Con Tai Bai Yun Sen como centro, los alrededores se transformaban silenciosa y rápidamente. Algún tipo de cambio místico había comenzado, el cielo y la tierra empezaban a temblar. Al final no me decepcionaste. Fang Yuan estaba extremadamente emocionado, se despidió y desapareció sin dejar rastro. Él rápidamente viajó lejos, retirándose. ¿Por qué? No era broma cuando un maestro Heu asciende a inmortal. Pronto, el viento y las nubes se volvieron salvajes, mientras el cielo y la tierra cambiaban. Las oscuras y densas nubes negras parecían a punto de derrumbarse en cualquier momento, destruyendo el palacio sagrado. Dentro y fuera del palacio sagrado, se podían oír gritos por todas partes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Innumerables personas no sabían lo que estaba sucediendo, cayeron en el pánico. ¿Esto podría ser? Algunas personas con mayor conocimiento y experiencia miraban esta gran escena con expresión atónita. Ve a investigar, investiga. ¿Quién es? En el salón, Ei Lulan gritaba furiosamente. Señor, ¿es Tai Bai Yun Sen? Eiso estaba lleno de sudor mientras tropezaba en su camino al salón e informaba esto. La expresión de Ei Lulan se congeló, se quedó tan quieto como una estatua por un momento. Unos segundos después, reaccionó y gritó con expresión retorcida. Retirada. Ordenen a todos que abandonen el palacio sagrado. Por supuesto, aquellos que deseen morir pueden quedarse aquí. Capítulo 606. Despertar. El cielo se volvió oscuro y sombrío, y el viento huyó. Un poder celestial sin forma levantó lentamente a Tai Bai Yun Sen al aire. Se rió maniáticamente, su barba blanca ondeaba al viento. No había señales de la calidez y benevolencia habituales en su rostro, fue reemplazado por una mirada enloquecida y distorsionada. Todos en el palacio sagrado estaban en pánico, los maestros Heu huyeron apresuradamente, formando una enorme corriente de personas que huían por sus vidas hacia el exterior. Solo después de correr una inmensa distancia, la multitud se detuvo ansiosamente. Los maestros Heu expertos se dirigieron a las cumbres de las colinas o volaron directamente al cielo, y usaron gusanos Heu de investigación para observar la escena sobre el palacio sagrado con diferentes pensamientos pasando por sus mentes. Otros maestros Heu también levantaron la cabeza para mirar al Tai Bai Yun Sen flotando con miradas de respeto, reverencia, afecto, preocupación, envidia, etc. La noticia del avance de Tai Bai Yun Sen a Heu Inmortal ya se había extendido entre todos. Avanzar a Heu Inmortal. Esto era algo que la mayoría de la gente no experimentaría en toda su vida, e inesperadamente estaba sucediendo ante los ojos de todos en este mismo momento. Increíble, Tai Bai Yun Sen aún no ha usado ningún gusano Heu, pero ha provocado un cambio en el clima. Mirando las nubes ondulantes y escuchando los vientos furiosos, muchos maestros Heu gritaron de sorpresa. Pronto las voces de sorpresa se convirtieron en un alboroto. Porque no solo el clima había cambiado, incluso el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Al principio, fue solo un temblor insignificante, pero pronto un gran humo y polvo comenzó a levantarse del suelo. Esta es la turbulencia del y de la tierra. Según los registros de la tribu, los maestros Heu primero tienen que romper su apertura para avanzar a Heu Inmortal. Después de romper su apertura, pueden atraer el y del cielo y el y de la tierra.
Yelu y Sang, Eilulan y algunos otros eran de super tribus y sabían mucho más que la gente normal. En este momento, el impacto se podía ver claramente en sus ojos. El primer paso para avanzar a Geu Inmortal era romper la apertura. Usando la esencia primordial en un ataque total para romper por completo la propia apertura. Así, la apertura sellada que estaba cubierta por la pared de cristal se convertiría en un agujero en el cuerpo del maestro Geu. Solo este primer paso necesita un valor extremadamente grande, porque no hay vuelta atrás después de romper la apertura. El líder de la tribu Geu, Geu Wolon, dijo con un suspiro. El avance a Geu Inmortal es extremadamente difícil, con minúsculas posibilidades de éxito. Tai Bai Yun Seng es demasiado valiente, atreviéndose a dar este paso. Realmente nos deja admirados. El líder de la tribu Nie Jain, estaba profundamente conmovido. La expresión de Eilulan era compleja. Sabía algunos detalles internos, una parte de la razón por la que Tai Bai Yun Seng estaba avanzando a Geu Inmortal se debía probablemente a sus acciones. Fui yo quien provocó a Tai Bai Yun Seng, lo que lo llevó a elegir correr el riesgo de avanzar en su estado mental desmoronado. Esto es bueno, aunque aprendí sobre la ascensión inmortal de los registros, realmente quiero observarla personalmente. El avance de Tai Bai Yun Seng a Geu Inmortal proporcionará una gran referencia y será útil para mí. Es solo que así sea si falla, pero si realmente avanza con éxito a un Geu Inmortal, ¿cómo debo tratarlo? Eilulan inmediatamente frunció el ceño ante este pensamiento, sintiendo un dolor de cabeza. Fan Yuan observó la escena sentado en la espalda de un rey lobo azul, rodeado de un grupo de lobos azules. Avance a Geu Inmortal. Su oscura mirada mostraba emoción y también una expresión de recordar el pasado. Nuevamente usó el gusano de inspección de la suerte para examinar a Tai Bai Yun Seng. La suerte en él ahora era como un incendio forestal, originalmente había sido como llamas con un brillo rojo creciente. Ahora, era aún más floreciente, ardiendo como un infierno. Su suerte está ardiendo, había avanzado con éxito a un Geu Inmortal en mi vida anterior, eso no debería ser un gran problema para él en esta vida. Fan Yuan asintió interiormente. A diferencia de Eilulan con sus dudas y vacilaciones, Fan Yuan ya tenía un plan para enfrentar al Geu Inmortal Tai Bai Yun Seng. Intentó mirar una vez más, pero el gusano de inspección de la suerte sufrió lesiones por la presión extrema. Sus propios ojos también sintieron un ardor. Fan Yuan detuvo inmediatamente la activación, sin sorprenderse en absoluto. Tai Bai Yun Seng ya había roto su apertura, atrayendo el I del cielo y la tierra en un gran rango circundante. Usar gusanos Geu en este rango naturalmente creará reacciones en cadena, haciendo que el I del cielo y la tierra surja y provoque una reacción violenta. Si uno era terco y activaba por la fuerza su Geu, incluso un Geu inmortal resultaría herido e incluso podría morir, por no mencionar un simple Geu mortal. Fan Yuan no había considerado usar gusanos Geu en este momento para conspirar contra Tai Bai Yun Seng por esta razón. Si se movía precipitadamente en este periodo, él mismo podría verse implicado. En un instante, las nubes oscuras del cielo se agitaron y, juntas, tomaron la forma de un vórtice gigante. En respuesta, el polvo amarillo marrón se agitó sin cesar en el suelo, creando un vórtice que se asemejaba a la formación de un agujero. Este Tai Bai Yun Seng tiene una profunda base y acumulación, su ki humano es tan majestuoso, que en realidad está atrayendo tanto ki del cielo y la tierra. Esta escena es en realidad más espectacular que cuando el anciano supremo de mi tribu avanzó. Yelu y Sang estaba infinitamente conmocionado. Tai Bai Yun Seng tenía una herencia inmortal y había vagado por las llanuras del norte toda su vida, obteniendo una experiencia extremadamente rica. Para entonces, ya había recorrido casi todo el curso de su vida, por lo que su acumulación era incomparablemente profunda. Los dos vórtices gigantes cubrían millas de alcance. Tai Bai Yun Seng levantó la vista y vio el vórtice majestuoso y feroz que parecía una bestia gigante abriendo su boca.
En comparación, el cuerpo de Tai Bai Yun Seng era pequeño, como un pequeño insecto cerca de un estanque. Pero Tai Bai Yun Seng seguía riendo maniáticamente. Ven, ven. Gritó, su cuerpo temblaba de miedo y excitación, pero también de alivio. Incluso si fallaba, al menos se liberaría de esta pesadilla. Aparentemente oyendo su grito, el vórtice que se estaba gestando comenzó a girar lentamente. En el cielo y en la tierra, dos vórtices gigantes giraban como una muela. Los relámpagos brillaban en el vórtice oscuro y nublado del cielo, y los truenos retumbaban repetidamente. En el suelo, el vórtice polvoriento hacía ascender humo púrpura con violentos sonidos de explosión. Como una piedra de moler, la muela oscura y nublada rociaba un aura clara y brillante. Mientras que de la polvorienta de abajo, ascendía un aura dorada. Eran y del cielo y de la tierra. El y del cielo era claro y se movía libremente, el y de la tierra era profundo y denso. Y el cuerpo de Tai Bai Yun Seng liberó un humano blanco. Este humano era extremadamente denso y como un capullo, formaba una gran esfera que cubría herméticamente a Tai Bai Yun Seng. El y del cielo llovía mientras el y de la tierra burbujeaba, ambos se entrelazaban en el aire con el y humano. Cielo, tierra y humano, los tres se convergieron juntos y comenzaron a fusionarse. El primer paso es romper la apertura, el segundo paso es tomar el I. Eidolon murmuró. Romper la apertura es un punto sin retorno, la única posibilidad de supervivencia está en el éxito y el fracaso significa una muerte segura. Y la toma de Qi pone a prueba la naturaleza del maestro Wu y su capacidad para controlarlo. Este paso es extremadamente crucial y es como caminar entre acantilados en una cuerda floja. Si el equilibrio se desequilibra aunque sea un poco, de modo que el Qi humano sea ligeramente superior, conducirá a la autodetonación. Si el Qi del cielo es ligeramente superior, el maestro Wu se disolverá en el cielo. Si el Qi de la tierra es ligeramente más denso, el maestro Wu se convertirá en un fósil y se asfixiará hasta la muerte. Difícil, realmente difícil, verdaderamente difícil. Yellow Sang se lamentó mientras sacudía la cabeza, incluso como espectador, su corazón se estremecía ante esta visión. Uno solo puede avanzar cuando comienza el avance a un Geo inmortal, no hay vuelta atrás. El peligro es extremadamente alto, por lo que muchos maestros Geo de la etapa pico de rango 5, incluso si conocieran el método para avanzar a un Geo inmortal, no elegirían tomar el riesgo a menos que sea como último recurso. El experto observa el proceso mientras que el ego simplemente disfruta del espectáculo. La mayoría de la gente solo observaba el espectáculo mientras bullicioso con ruido y emoción. Pero los pocos maestros Geo expertos que conocían los detalles internos estaban sudando, sus corazones palpitaban de miedo ante la vista. Fan Yuan era el que tenía más experiencia al respecto. El proceso de cargar al reino Geo inmortal y convertirse en un Geo inmortal del camino de la sangre en su vida anterior había dejado una impresión extremadamente profunda en él. Este segundo paso es extremadamente difícil, no solo pone a prueba la capacidad del maestro Geu para controlar el equilibrio, sino que pone a prueba aún más la naturaleza del maestro Geu. Suspiró interiormente. El y del cielo y el y de la tierra atacaban el cuerpo, y los tres se convergían. Este era el proceso de un mortal fusionándose con el cielo y la tierra. Una persona ordinaria nunca tendría un momento en el que estuviera tan íntimamente cerca del cielo y la tierra. Cielo y tierra eran las piedras angulares para nutrir a todos los seres vivos, la resonancia entre el y celestial y el y de la tierra llenaría la mente del maestro Geu con las maravillas del gran Dao. Experimentar el gran Dao era una oportunidad extremadamente rara y el maestro Geu podía perderse fácilmente en él, sin poder liberarse. Esto podría provocar muy fácilmente un desequilibrio entre los tres y, más importante aún, cuanto mayor sea la cantidad de celestial y de la tierra que se tome, mayor será la posibilidad de avanzar a un inmortal Geu. En este momento crucial, el maestro Geu a menudo se volverá codicioso y tomará demasiado y celestial y de la tierra,
lo que provocará un desequilibrio entre los tres y perecerá. Tai Bai Yun Sen no decepcionó a Fan Yuan, perseveró y estabilizó la situación, controlando los tres y a la perfección y progresando lentamente. Este Tai Bai Yun Sen probablemente recibió la guía de un experto. Tai Bai Yun Sen realmente lo logró, el segundo paso no pudo detenerlo en absoluto. Este hombre realmente no es simple. Tenemos que seguir observando. Ser capaz de hacerlo ahora no significa que pueda mantener el estado hasta el final. Eilu Lan y Ye Luisang se sintieron desconcertados. Retumbar. Justo en este momento, ocurrió un cambio. Cuando la aurora en el cielo se sacudió, el edificio Yang Verdadero 88 experimentó temblores intensos. Como piedra angular, el palacio sagrado también comenzó a temblar, el polvo se levantó y muchas hermosas casas se derrumbaron. ¿Qué está pasando? Edificio Yang Verdadero 88. Todos cambiaron sus miradas en estado de shock. HMPH, está aquí. Fan Yuan se burló, pero era muy consciente de esto. Dentro del edificio Yang Verdadero, el espíritu de la tierra estaba furioso. Tai Bai Yun Sen avanzando a un inmortal Geu significaba que estaba absorbiendo y celestial y de la tierra. Pero este mundo no era el mundo exterior de las llanuras del norte, sino la tierra bendita de la corte imperial, un pequeño mundo propio. Tai Bai Yun Sen estaba consumiendo el I celestial y el I de la tierra de este pequeño mundo, lo que equivalía a debilitar la tierra bendita de la corte imperial y básicamente estaba extrayendo la fuente de la fuerza del espíritu de la tierra. ¿Podría el espíritu de la tierra no estar enojado? Había estado encarcelado durante incontables años y ahora finalmente tenía la esperanza de obtener la libertad. Aunque se formó a partir de una obsesión y no sabía cómo decir mentiras, tenía inteligencia y entendía la estrategia de ocultarse. El espíritu de la tierra originalmente había planeado reprimirse a sí mismo, temiendo la voluntad del sol gigante. Esperaría hasta que Gruomar hubiera corroído los grilletes hasta cierto punto antes de estallar en un movimiento violento. Pero ahora que Tai Bai Yun Sen estaba cargando hacia el reino inmortal Geu, no solo estaba extrayendo la fuerza del espíritu de la tierra, sino que seguramente despertaría la voluntad del sol gigante. El espíritu de la tierra entonces vería todas sus esperanzas frustradas. Lo más probable es que sea reprimido por la fuerza por la voluntad del sol gigante de nuevo. Sin otra opción, solo podía tomar una decisión rápida y aprovechar que la voluntad del sol gigante aún estaba en hibernación en este momento, para resistir y evitar darle tiempo a la voluntad del sol gigante para prepararse. Por lo tanto, todos vieron cómo el edificio Yang Verdadero se sacudió, trayendo destrucción a los peces en los estanques mientras muchas estructuras en el palacio sagrado se derrumbaban. En el edificio Yang Verdadero, el espíritu de la tierra, Frostjet Peacock, dejó escapar un fuerte grito. Su ataque fue extremadamente efectivo ya que la pasta verde que cubría su cuerpo se derritió inmediatamente hasta debajo de su cuello y 5 o 6 cadenas negras en su cuerpo también se rompieron. Un murmullo ligero, como si acabara de despertar de un sueño, resonó desde las profundidades del edificio Yang Verdadero. ¿Quién tiene tantas agallas para despertarme de mi sueño? Desde la oscuridad infinita y misteriosa, una voluntad gigante que se parecía al sol despertó lentamente. Originalmente era solo un pequeño destello, pero pronto se iluminó hasta el punto de que podía atravesar 10 capas del inframundo, recorriendo cada rincón del edificio Yang Verdadero. La voluntad de Fan Yuan, que había refinado la estela de invitados, simplemente no pudo defenderse y fue aniquilada inmediatamente. La ficha de propietario de cristal que sostenía también comenzó a arder. Capítulo 607. Emboscando voluntades de soles gigantes. Una voluntad tan radiante como el sol atravesó la ficha de propietario de cristal y atacó la mente de Fan Yuan. La voluntad era como una inundación dorada que irrumpió directamente en el cerebro de Fan Yuan. La voluntad se forma a partir de un gran número de pensamientos específicos.
Si se deja que la voluntad de Sol Gigante erosione su mente, Fan Yuan podría convertirse en un demente amnésico. Esto es malo. Deshazte rápidamente de esa maldita ficha de propietario. La voluntad de Mo Yao apareció en su mente y gritó. Ella era la voluntad de una Geu inmortal que había alcanzado el rango 7 antes de morir. Su conocimiento de la voluntad era mucho más profundo que el de Fan Yuan. Sus propias ganancias y pérdidas estaban ligadas a las de Fan Yuan, como dos langostas atadas con un hilo. La mente era un lugar vital. Fan Yuan no querría iniciar una batalla allí. No te preocupes. Se burló. Ya estaba preparado, así que no estaba preocupado, pronto activando el Geu de voluntad especial. El Geu de voluntad especial recibió la esencia primigenia y se activó directamente en la mente de Fan Yuan, bloqueando la voluntad de Sol Gigante. La voluntad dorada se detuvo abruptamente, completamente detenida por el Geu de voluntad especial. El Geu de voluntad especial entonces irrumpió con una fuerte fuerza de absorción, devorando la voluntad de Sol Gigante sin cesar. La pequeña voluntad se tragó la gran voluntad, como una hormiga tragándose un elefante, pero la voluntad de Sol Gigante no tenía capacidad para resistirse. Esto es. La voluntad de Mo Yao se quedó perpleja por un momento antes de darse cuenta. Así que la voluntad de Sol Gigante era una voluntad especial. El camino de la sabiduría se ha desarrollado durante mucho tiempo desde su inicio en la era de la antigüedad remota, continuando hasta el día de hoy. La voluntad se clasificaba dentro del camino de la sabiduría y, naturalmente, los contenidos que la concernían eran abundantes. No solo la voluntad se dividía en muchos tipos, sino que también había todo tipo de efectos. Cuando Fan Yuan se había adentrado por primera vez en él, ya había comprado muchos gusanos Geu del camino de la sabiduría. Por ejemplo, el Geu de voluntad especial, el Geu de voluntad deliberada, el Geu de voluntad lúdica, el Geu de voluntad de guardia y el Geu de voluntad nueva, que se utilizaban especialmente para condensar la voluntad especial, la voluntad deliberada, la voluntad lúdica, la voluntad de guardia y la voluntad nueva. Estos 5 tipos de voluntad tenían sus ventajas y desventajas y requerían que el propio maestro Geu eligiera la voluntad apropiada según la situación. Entre ellos, la voluntad especial podía ser organizada de antemano y activarse automáticamente bajo condiciones especiales. Para explicar esto de manera sencilla, tomemos como ejemplo una trampa para ratas. Cuando una rata entra en contacto con la trampa, cumpliendo la condición especial, la trampa se activa, atrapando a la rata, se activa la configuración previa, activando la trampa. El inmortal venerable Sol Gigante consideró las situaciones de peligro que podrían ocurrir en el futuro, y para el beneficio de sus descendientes, eligió utilizar el Geu de voluntad especial más adecuado para crear una voluntad suya y colocarla en el edificio de los 88 Yang verdaderos. Mientras el peligro alcanzara un cierto grado, se cumpliría la condición especial y la voluntad especial activaría la configuración previa del inmortal venerable Sol Gigante. En cuanto a cuál era el requisito de activación de esta configuración previa, los de fuera no lo sabían. Ni siquiera Fan Yuan, que había renacido, tenía claro de qué se trataba. Pero por los clips de video de su vida anterior, sabía que la voluntad de Sol Gigante era una voluntad especial. Saber esto facilitaba las cosas a Fan Yuan. La voluntad de Sol Gigante era la voluntad de un inmortal venerable, pero también debía seguir las leyes y el gran Dao del mundo. La voluntad estaba condensada por un gusano Geu, y de forma similar podía ser sometida por el gusano Geu correspondiente. Por lo tanto, la voluntad especial de Sol Gigante estaba muy restringida por el Geu de voluntad especial. Dentro de la mente de Fan Yuan, la voluntad de Sol Gigante aún no había mostrado su poder antes de ser devorada por el Geu de voluntad especial de Fan Yuan. Después de tragarse esta voluntad de Sol Gigante, la panza del Geu de voluntad especial se hinchó inmediatamente como una persona obesa que se ha atiborrado hasta el límite. Jaja, qué gran voluntad. Fan Yuan la elogió,
pero se sorprendió interiormente. Eso fue peligroso. Aunque estaba restringida, era después de todo la voluntad de un inmortal venerable. Incluso si era solo una hebra, realmente no era fácil de tratar. La ficha de propietario de cristal era una parte del edificio de los 88 Yan verdaderos. La voluntad de Sol Gigante atacó a Fan Yuan a través de esta ficha de propietario. Pero si la ficha de propietario se comparaba con un pasaje, este pasaje era demasiado pequeño y solo podía permitir que pasara una hebra de la voluntad de Sol Gigante. Si el pasaje fuera un poco más grande, la situación sería completamente diferente. Esta hebra de voluntad que el Geu especial que Geu había comido era simplemente insignificante comparada con la voluntad del Sol Gigante en el edificio Truyang. Cayendo presa del pequeño plan de Fan Yuan, la voluntad del Sol Gigante no pudo contener su ira. Estafador, ¿te atreviste a profanar mi honor, el del Sol Gigante? ¿Te haré pedazos? Rumble. El edificio Truyang comenzó a temblar, emitiendo todo tipo de luces que impregnaban el cielo. Un poder incomparable parecía manifestarse, sacudiendo el cielo y la tierra. Aunque el venerable inmortal Sol Gigante ya había muerto y era incapaz de movilizar el edificio Truyang de 88 usando solo su voluntad, dentro del edificio Truyang de 88, el venerable inmortal Sol Gigante había dejado una gran cantidad de esencia inmortal de albaricoque amarillo de rango 9. El Geu salvaje podía absorber directamente la esencia primigenia del aire, pero perdería esta habilidad cuando se refinara y tuviera que absorber la esencia primigenia del maestro Geu. El edificio Truyang de 88 era una casa inmortal Geu y estaba bajo el mando de la voluntad del Sol Gigante, podía activarse absorbiendo la esencia inmortal dejada por el venerable inmortal Sol Gigante. Era extremadamente simple y fácil, como si fuera natural. Corre. Al ver que el edificio Truyang de 88 estaba a punto de mostrar su poder, la voluntad de Mo Yao advirtió ansiosamente a Fan Yuan. Fan Yuan era un ladrón despreciable que había refinado una parte del edificio Truyang, y ahora que la voluntad del Sol Gigante había despertado, lo clasificó como enemigo. Fan Yuan no tenía el linaje del Sol Gigante, esta enemistad era demasiado grande. Fan Yuan fue directamente marcado y una intención asesina sin precedentes estaba a punto de caer sobre él. No hay prisa. La calamidad se acercaba directamente a él, pero Fan Yuan parecía indiferente y relajado. Sostuvo con fuerza el token del propietario del vidrio. Este token en particular no era simple. Era un producto creado al gastar un Geu inmortal usando un token de propietario como base. Era una clave crucial para la que los Geu inmortales del continente central y varias grandes fuerzas se habían preparado con meticuloso cuidado durante miles de años. Sigues causando problemas después de la muerte. ¿En qué época vivimos ahora? Fan Yuan resopló y sin miedo envió un pensamiento a través del token del propietario del vidrio, lanzando una emboscada. El edificio Truyang se sacudió intensamente, la aurora que llenaba el cielo colapsó instantáneamente en más de la mitad. La imagen fantasma que aparecía al condensar los pisos era como una vela frente a un gran viento, mientras se derrumbaba y se disipaba. Todo se detuvo abruptamente. En el edificio Truyang, la voluntad del Sol Gigante dejó escapar un aullido aterrador y furioso mientras era asediada y atacada por innumerables Geu de voluntad especial. Estos Geu de voluntad especial eran la preparación de los Geu inmortales del continente central que se habían acumulado durante miles de años. Una carta de triunfo especialmente organizada para hacer frente a la voluntad del Sol Gigante. La debilidad de la voluntad del Sol Gigante fue atacada a fondo, como una oveja rodeada de una manada de lobos. Inmediatamente había querido activar gusanos Geu para masacrar a estos Geu de voluntad especial. El edificio Truyang de 88 era una casa inmortal Geu, un movimiento asesino solidificado formado a partir de muchos Geu inmortales y Geu mortales. Naturalmente, tenía métodos para limpiar a los enemigos. Pero los Geu inmortales del continente central habían investigado profundamente y ya habían calculado esto.
Coordinando con el ataque del GU de voluntad especial había otros métodos impactantes, sellando de hecho toda la esencia inmortal de albaricoque amarillo que el venerable inmortal sol gigante había dejado atrás. El edificio True Yang no era capaz de moverse sin la esencia inmortal e inmediatamente detuvo todas las acciones. Aunque la voluntad del sol gigante estaba hirviendo de rabia, no tenía ningún método para resolver esto instantáneamente, por lo que cayó en un aprieto. El edificio True Yang se hundió en una quietud mortal mientras Fan Yuan tranquilizaba su mente. En su vida anterior, los Geu inmortales del continente central se basaron en este método para matar la voluntad del sol gigante y destruir el edificio True Yang de 88. Es una pena que todavía sea un mortal y no un Geo inmortal, no hay forma de que pueda obtener beneficios de esto. Fan Yuan sintió un ligero pesar. Esta era la voluntad del sol gigante, incluso en su momento más débil, no era algo con lo que pudiera entrometerse. En verdad, incluso si avanzara a Inmortal Geu, con solo la fuerza de batalla de un Inmortal Geu, el resultado no sería bueno. Cuando los inmortales Geu del continente central atacaron la tierra bendita de la corte imperial, tenían en total 11 inmortales Geu, cada uno de ellos un experto de élite, pero incluso entonces solo 3 pudieron regresar triunfantes. Sin embargo, los sacrificios valieron la pena ya que recibieron ricos botines de guerra. El edificio True Yang era un símbolo espiritual de las llanuras del norte y cuando fue destruido repentinamente, todo el norte sufrió un fuerte impacto. Su moral cayó al abismo y se vieron obligados a retirarse continuamente en las batallas. Si no fuera por el inmortal Geu Mahon Yun, quien jugó repetidamente un papel vital como pilar durante los momentos más cruciales, las llanuras del norte ya habrían sido anexadas por el continente central. En cuanto al actual Fan Yuan, estaba a salvo por un periodo de tiempo. ¿Qué pasó con el edificio True Yang hace un momento? ¿Podría ser que la influencia del avance de Tai Bai Yun Senga Inmortal Geu fuera demasiado grande e incluso el edificio True Yang de los 88 se haya visto afectado? La tierra bendita de la corte imperial prohíbe la entrada de inmortales Geu. Avanzar a un inmortal Geu aquí como Tai Bai Yun Seng es un evento extremadamente raro. ¿Esto viola los arreglos hechos por el viejo ancestro Yan San en ese entonces? Los cambios anormales del edificio Truyan hicieron que esta multitud de personas que no sabían la verdad se sintieran desconcertadas y comenzaran a hacer conjeturas. El edificio Truyan cayó en un silencio mortal y no mostró ningún movimiento por el momento. Pronto, las miradas de todos fueron atraídas hacia Tai Bai Yun Seng nuevamente. Tai Bai Yun Seng estaba flotando entre el cielo y la tierra, continuamente tomando y del cielo y de la tierra, combinándolos con su propio y humano. Los 3 y balanceados estaban entrando en el espacio donde su apertura había estado una vez. Una transformación extremadamente misteriosa estaba sucediendo en su cuerpo. Ya fuera su cuerpo físico o su alma, ambos estaban siendo templados por él y del cielo y la tierra. La esencia misma de su vida se estaba elevando a un nivel superior. Había 3 pasos para avanzar a un inmortal Geu. El primero era romper la apertura, el segundo era tomar el I. Tai Bai Yun Seng tenía una herencia intacta de inmortal Geu y, por lo tanto, tenía una comprensión clara de las preocupaciones clave en el proceso. Hasta ahora, había podido estabilizarse sin mayores obstáculos. Pero, ¿cómo podría avanzar a un inmortal Geu solo tener estos obstáculos? En comparación con el majestuoso y del cielo y el vasto y de la tierra, el humano se originó solo de Tai Bai Yun Seng. Por lo tanto, había cantidades infinitas de y del cielo y de la tierra, pero el humano era limitado en cantidad. Los 3 y necesitaban estar en equilibrio, no había forma de absorber el excedente de y del cielo y de la tierra, por lo que fueron excluidos y dejados a un lado. A medida que pasaba el tiempo, estos y del cielo y la tierra se acumulaban en el cielo y en la tierra, reuniéndose y condensándose, la gran cantidad provocaba un cambio cualitativo. Tai Bai Yun Seng tenía una acumulación demasiado profunda, fue capaz de atraer tanto ki del cielo y la tierra.
Ahora el ki extra del cielo y la tierra se está condensando en calamidad y tribulación. Los ojos de Hielo y Sang brillaron con una luz ardiente. Cuanto más profunda sea la acumulación del maestro Heu, mayor será la dificultad para avanzar a un inmortal Heu. Pero si lo lograban, su logro futuro potencial sería mucho mayor. El riesgo y los beneficios en esto eran directamente proporcionales. Helluland observó en silencio sin decir una palabra, poniendo todo su esfuerzo en observar y obtener referencias. Tribulaciones celestiales y calamidades terrenales, ¿cómo se formaron? La escena frente a ellos mostraba todo el proceso ante los ojos de todos. El hidorado de la tierra continuó volviéndose más denso y el iturbio se condensó en forma, formando gradualmente un gran tigre de un cuerno. Y el verde del cielo se condensó en innumerables hojas de sauce verde gigantes. Cada hoja de sauce era del tamaño de un barco. El gran tigre de un cuerno era tan grande como una colina, levantó la cabeza mientras se agachaba, tomando una postura de salto. Las hojas de sauce verde se balanceaban mientras se extendían en el cielo, listas para atacar. Esta es la calamidad terrenal del tigre elevado y el viento de sauce de la tribulación celestial. La mirada de Fan Yuan brilló con una luz aguda. Tai Bai Yun Sen detuvo su risa enloquecida, una expresión grave llenó su rostro. La multitud que estaba tan lejos de todo esto podía sentir el poder infinito de la calamidad terrenal y la tribulación celestial. Entonces, ¿qué pasa con Tai Bai Yun Sen, que estaba en el centro de esto, el objetivo de la calamidad terrenal y la tribulación celestial? La multitud que miraba estaba en silencio, la atmósfera se volvió pesada. El espíritu de la tierra de la corte imperial, sin embargo, se rió a carcajadas. La oportunidad de liberarme de mi cautiverio ha aparecido. Capítulo 608. La venganza del sol gigante. Dentro del edificio Yang verdadero. El espíritu de la tierra estaba usando toda su fuerza para atacar el sello sobre él. Bam, bam, bam. Se escucharon 3 suaves sonidos de explosión consecutivamente, mientras se rompían 3 cadenas negras que lo ataban. La pasta verde de su cuello e incluso hasta las puntas de sus 2 alas se había derretido por completo, revelando las brillantes y vibrantes plumas. Pequeño gorrión, ¿te atreves? La voluntad del sol gigante estaba llena de furia. Sol gigante, a pesar de estar muerto, en realidad me encarcelaste durante cientos de miles de años. Hoy, definitivamente romperé tu maldita jaula. El pavor real de Jade Escarcha dejó escapar un chillido agudo, igualmente furioso. Atrapado durante tantos años, incapaz de moverse, la asfixia y la indignación de estar en cautiverio se convirtieron en la fuerza necesaria para romper su sello. La voluntad del sol gigante dio un grito profundo, la voluntad como el sol de repente estalló, corriendo en todas direcciones como una majestuosa inundación dorada. 10.000 GU de voluntad especial ya lo rodeaban en capas tras capas. Eran como una presa que bloqueaba la inundación, que era la voluntad del sol gigante. La voluntad especial del sol gigante fue completamente restringida por el GU de voluntad especial. Toda la presa se mantuvo firme sin grietas, pero la situación solo duró unas pocas respiraciones. El GU de voluntad especial ya había estado tragando la voluntad especial del sol gigante al límite y comenzó a estallar uno por uno. Varios alientos después, la presa, formada por el GU de voluntad especial tembló, se derrumbó y se hizo añicos. La voluntad especial del sol gigante pudo haber sido sometida, pero su tamaño era extremadamente grande, habiéndose originado en el venerable inmortal sol gigante. Incluso después del desgaste de más de cientos de miles de años, esto todavía no era algo que 10.000 GU de voluntad especial pudieran suprimir. La moderación fue relativa. El agua podía apagar el fuego, pero si el fuego era lo suficientemente fuerte, podía evaporar directamente el agua que se vertía sobre él. La voluntad del sol gigante que era como un sol era extremadamente grande y grandiosa, aunque hubo mucho consumo cuando atacó el GU de voluntad especial, aún pudo destruir los 10.000 GU de voluntad especial al final.
Sin el asedio del Heu de voluntad especial, la voluntad del sol gigante era como un prisionero atado que se había liberado de los grilletes e inmediatamente intentó controlar el edificio Yang verdadero. Pero al momento siguiente, 50.000 Heu de voluntad especial salieron corriendo y se reunieron de nuevo, formando un nuevo cerco. Los Heu Immortals del continente central habían investigado muy a fondo y nunca subestimarían la voluntad del sol gigante, por lo que habían hecho suficientes preparativos. El Heu de voluntad especial no era un Heu inmortal, su cantidad podía acumularse. La voluntad del sol gigante que acababa de obtener la libertad fue nuevamente sellada, dejando escapar un rugido furioso. Comenzó a atacar de nuevo, su impulso tan vasto como un río que fluye rápidamente, rompiendo el cerco del Heu de voluntad especial. Pero pronto, la tercera ola de Heu de voluntad especial lo rodeó. La cantidad fue aún mayor esta vez, llegando a más de 100.000. Los Heu Immortals del continente central habían pasado miles de años para esto, varias grandes superfuerzas se habían unido haciendo grandes compras, refinando Heu sin parar y gastando una cantidad astronómica de recursos de refinamiento de Heu. Habían pagado un precio tan asombroso y ahora todos estaban siendo utilizados por Fan Yuan, mostrando efectos extraordinarios. Al estar atrapado una vez más, la voluntad del sol gigante no gritó ni rugió. La voluntad del sol gigante era la voluntad de un venerable inmortal y sabía cómo pensar. Cuando se dio cuenta de que había caído en un plan y que el lado enemigo había hecho suficientes preparativos, volvió a calmarse. Comenzó a pensar y pronto descubrió una falla en el cerco. Aunque la voluntad del sol gigante estaba rodeada en todas direcciones por Heu de voluntad especial sin que se descuidara ninguna área, esto no significaba que no hubiera una falla en este cerco. Estos Heu de voluntad especial fueron refinados por Heu Immortals y los gusanos Heu refinados no pudieron absorber directamente la esencia primigenia de su entorno, y no había suministro de esencia primigenia para ellos aquí. Entonces, ¿de dónde venía la esencia primigenia utilizada para activar estos Heu de voluntad especiales? Había tantos Heu de voluntad especiales, e incluso podría haber más, su requerimiento de esencia primigenia sería gigantesco. La voluntad de Sol Gigante lo pensó un poco y se dio cuenta de que lo que estos Heu de voluntad especiales absorbían no era esencia primigenia, sino esencia inmortal. Una cuenta del grado más bajo de esencia inmortal de uva verde de rango 6 podría convertirse en lo que era prácticamente una cantidad casi ilimitada de esencia primigenia. La esencia inmortal era la fuente de combustible para estos Heu de voluntad especiales. Y esta esencia inmortal estaba muy bien oculta. Claramente, había otros gusanos Heu de apoyo que se coordinaban con los Heu de voluntad especiales para formar una enorme formación Heu oculta. Mientras rompa su conexión con la esencia inmortal, estos Heu de voluntad especiales no serían una gran amenaza. La voluntad de Sol Gigante pronto pensó en este método. Sin embargo, para romper la conexión entre el Heu de voluntad especial y la esencia inmortal, primero tenía que comprender completamente esta formación Heu. Al igual que los Heu inmortales del continente central sellaron toda la esencia inmortal de albaricoque amarillo dejada por el venerable inmortal Sol Gigante para suprimir el edificio de los 88 Yan verdaderos, la voluntad de Sol Gigante también tuvo una idea similar. En el acto, la voluntad de Sol Gigante pensó rápidamente y pronto encontró más de 10 pistas. Siguiendo estas pistas y haciendo deducciones, la vaga estructura de la formación Heu comenzó a aclararse gradualmente. El espíritu de la Tierra, naturalmente, no se quedaría sentado esperando su muerte. Cuando sintió que la voluntad de Sol Gigante estaba siendo suprimida, reunió todas sus fuerzas para romper los sellos sobre ella. El barro gachas tenía una eficacia aterradora contra estos sellos. La pasta verde de su cuerpo estaba llena de grietas y los bordes se estaban derritiendo rápidamente. Los grilletes negros de sus alas volvieron a derrumbarse consecutivamente y 4 se rompieron. El espíritu de la tierra, pavor real de Jade escarchado, dio un grito agudo,
Todo su cuerpo se sacudió intensamente, sacudiendo la mayor parte de la pasta verde de sus dos alas, poco después las desplegó con impaciencia. Un aura fría se extendió por todo su cuerpo blanco inmaculado mientras levantaba la cabeza en alto, pareciendo noble y hermoso. Pero aún no había desplegado completamente sus grandes alas cuando fueron fuertemente jaladas por las cadenas negras. Su movimiento se detuvo repentinamente, el intenso dolor lo enfureció aún más. Aunque solo quedaban 3 cadenas, aún restringían fuertemente su libertad. Rompe. El pavor real de Jade escarchado giró repentinamente su elegante cuello, sus afiladas cejas parpadeando con una aterradora luz fría. ¿Maldición? La voluntad de Sol Gigante, que había estado pensando intensamente, no pudo evitar detener sus pensamientos al sentir esta situación. Si el espíritu de la Tierra rompía su control, entonces el edificio de los 88 Yang verdaderos podría ser expulsado de la Tierra bendita de la Corte Imperial en cualquier momento. Sin la protección de la Tierra bendita de la Corte Imperial, innumerables Geu inmortales comenzarían a precipitarse para saquear el edificio del Yang verdadero. En ese momento, sería el caso de un ejército de hormigas devorando un elefante. Incluso más esencia inmortal de albaricoque amarillo no sería capaz de detener el consumo del avance intrépido de innumerables Geu inmortales. Pero la voluntad de Sol Gigante era impotente para detener al espíritu de la Tierra en este momento. Había estado haciendo varios ataques de prueba mientras pensaba al mismo tiempo, y aunque había algunos resultados y fue capaz de recuperar algunos métodos, todavía eran muy limitados y no eran suficientes para suprimir la situación. En este momento, fuera del edificio del Yang verdadero. Rugido. El tigre majestuoso rugió y saltó. El mundo tembló cuando el tigre majestuoso del tamaño de una colina saltó al aire. Sus enormes y malévolas garras de tigre se estrellaron contra el insignificante insectoide Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng dio un ligero grito mientras se esquivaba rápidamente. Las garras del tigre no pudieron golpearlo, pero la enorme fuerza del viento aún era capaz de hacer que Tai Bai Yun Seng se sintiera incómodo. Al mismo tiempo, los sauces del cielo se agitaron hacia abajo. Estos vientos de sauce eran tan grandes como una canoa, y su descenso era grácil, como hojas que caen. Pero el movimiento que parecía lento era en realidad rápido, y el poder destructivo que contenían era aterrador. Tai Bai Yun Seng estaba bañado en sangre, prestando mucha atención a los movimientos de los vientos de sauce. Anteriormente, había entrado descuidadamente en contacto con 3 vientos de sauce, pero eso ya había destruido todas las Geu defensivas que llevaba. En este momento, al ver caer los vientos de sauce, los evadió rápidamente. Desde la tierra, el tigre malévolo se abalanzó hacia arriba, mientras que desde el cielo, los vientos de sauce ondeaban hacia abajo uno tras otro. Tai Bai Yun Seng ya estaba encontrando dificultades para continuar después de un tiempo, estaba en un estado lamentable y se enfrentaba al peligro de perder la vida. Suspira, es un mal presagio para Tai Bai Yun Seng. Su acumulación es muy robusta, pero no ha hecho suficientes preparativos para avanzar a Geu Inmortal. Lord Tai Bai Yun Seng, puedes hacerlo. Incluso Fan Yuan no pudo evitar sentirse nervioso ante esta escena. ¿Va a fracasar Tai Bai Yun Shen en su intento de convertirse en un Geo inmortal en esta vida? De repente tuvo un pensamiento y, sin tener en cuenta el contragolpe, activó a la fuerza el Geu de inspección de la suerte. Pero la suerte de Tai Bai Yun Seng seguía ardiendo y furiosa como agua hirviendo, y seguía floreciendo. Pero al momento siguiente, un cuarto de esta suerte llameante se había disipado repentinamente. ¿Qué está pasando? Era la primera vez que Fan Yuan veía un cambio tan grande en la suerte. Y justo en ese momento, un pilar de luz surgió repentinamente del edificio Yang verdadero. El pilar de luz, tan grueso como un árbol antiguo, se dirigió directamente al cielo.
Los vientos de sauce fueron atravesados por este pilar de luz, desmoronándose inmediatamente y volviéndose y del cielo claro, puro y cálido. El pilar de luz se extendió repetidamente, destrozando la mayoría de los vientos de sauce en el cielo, antes de dispararse hacia el elevado tigre. El tigre elevado lo esquivó mientras aullaba de dolor, pero el pilar de luz lo siguió como una sombra, imposible de evitar. El tigre elevado de la calamidad terrenal siguió disminuyendo de tamaño cada vez que el pilar de luz lo tocaba, hasta que se desvaneció en el aire. ¿Qué está pasando? Todos estaban conmocionados. El edificio Yan verdadero se ha movido. El viejo ancestro ha protegido al señor Tai Bai Yun Seng. Mucha gente vitoreó. Pero también hubo algunos que se burlaron. Tonterías, Tai Bai Yun Seng no tiene la línea de sangre del sol gigante, ¿por qué lo protegería el viejo ancestro? Esto. ¿Podría ser obra del rumoreado Geu de desvío de desastres? Yellow Sang estaba infinitamente conmocionado. Eidolon estaba aún más emocionado. El Geu de desvío de desastres de la senda de la suerte puede desviar las tribulaciones celestiales y las calamidades terrenales, reduciendo en gran medida su poder, incluso obliterándolas directamente. Si puedo obtener este Geu inmortal. El Geu de desvío de desastres era una de las piedras angulares del edificio Yan verdadero. También era uno de los métodos limitados que la voluntad del sol gigante podía movilizar actualmente. Las acciones de la voluntad del sol gigante no se detuvieron ahí. Había extraído a la fuerza un rastro de esencia inmortal de albaricoque amarillo al alborotar varias veces. Tras activar el Geu de desvío de desastres, la voluntad del sol gigante movilizó el Geu inmortal del humano en el dominio aislado de la herencia verdadera. Justo bajo la vista de Fang Yuan, el aura de suerte ardiente de Tai Bai Yun Seng disminuyó repentinamente en otro cuarto. El Geu del humano se activó, emitiendo de forma similar un rayo de luz blanca. Esta luz blanca, sin embargo, brilló directamente sobre Tai Bai Yun Seng. El Geu del humano podía aumentar el humano del maestro Geu, aumentando su potencial futuro tras avanzar a Geu inmortal. Cuando Tai Bai Yun Seng obtuvo su ayuda, el humano en él se infló instantáneamente 10 veces. Con el aumento del humano, naturalmente necesitaba aún más y del cielo y de la tierra. Sin embargo, el y del cielo y el y de la tierra fueron extraídos de la tierra bendecida de la corte imperial. Tai Bai Yun Seng rió alegremente, la ayuda del edificio del Yan verdadero había estado fuera de sus expectativas, pero aún así la aceptó rápidamente y absorbió grandes cantidades de y del cielo y de la tierra, fusionando los tres elementos en uno, no solo evitando el peligro, su potencial también había aumentado considerablemente y sus perspectivas de futuro se habían vuelto mucho mejores. El espíritu de la tierra, pavor real de jade escarchada, emitió un grito agudo y furioso. El y del cielo y el y de la tierra fueron extraídos en grandes cantidades, causando una intensa sensación de debilidad en su cuerpo. Pequeño gorrión, aún eres demasiado verde. La voluntad del sol gigante resopló, había utilizado toda la esencia inmortal que pudo extraer en la zona más crucial, obteniendo los mayores resultados, aliviando en gran medida la peligrosa situación. La voluntad del sol gigante era después de todo una voluntad que se originó en un venerable inmortal, su sabiduría era extremadamente alta. La situación había cambiado rápidamente ahora y era ventajosa para la voluntad del sol gigante. El debilitamiento del espíritu de la tierra le dio a la voluntad del sol gigante mucho tiempo para comprender la formación Geu del Geu de voluntad especial que lo rodeaba. Una vez que la voluntad del sol gigante rompa este cerco, recuperará el control de la situación y le será extremadamente fácil deshacer el sello de la esencia inmortal entonces. Mientras el sello de la esencia inmortal se rompa, el edificio del Yan verdadero 88 podrá mostrar el poderío supremo de una casa Geu de rango 8 en todo su esplendor. Esto es malo, todavía subestimé la voluntad de un venerable inmortal. Me queda menos de la mitad del tiempo previsto.
Fan Joan fue capaz de entender la situación en el edificio del Yang verdadero a través de la ficha de propietario de vidrio. Su corazón se hundió. Ahora, solo puedo poner mis esperanzas en Tai Bai Yunchen. Con suerte, puede convertirse rápidamente en un inmortal Geu y refinar el paisaje como antes Geu.